Bueno, pues vamos a continuar con la presentación de artritis séptica, nada más antes de pasar a cuadro clínico. Habíamos mencionado un poco sobre la fisiopatogenia. Hablando de las infecciones virales, hay que establecer que hay varios mecanismos por los que los virus pueden causar afección a nivel articular. Uno sería también la invasión directa de la articulación. Esto se puede ver con rubiola y los enterovirus. Bien por formación de complejos inmunes. Cuando hablamos de hepatitis B y C, hablamos que esto es bastante frecuente y que, bueno, de ahí que sobre todo hepatitis C esté relacionada con varias situaciones autoinmunes. Parvovirus puede usar ambos mecanismos para causar afección y el mimetismo molecular que hemos comentado en otras patologías y que sucede, por ejemplo, también en la artritis reactiva, ¿no? Que hay anticuerpos en contra de ciertos epítopos de los antígenos de los diferentes microbios que van a afectar al tejido articular. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar entonces sobre el cuadro clínico de la artritis séptica. De entrada, la presentación es aguda. Si estamos hablando principalmente de bacterias, se va a establecer el cuadro en aproximadamente 1 a 2 días. Es de instauración más súbita. Normalmente la afección va a ser mono o oligoarticular. En la mayoría de los casos es monoarticular cuando hablamos de artritis séptica. Si viéramos una afección poliarticular, no descartamos la artritis séptica, pero habría que pensar en ciertos agentes como Neisseria, como enfermedad de Lyme. La mayoría va a afectar la rodilla, es la articulación más afectada. Vamos a ver al ratito en la siguiente diapositiva la distribución de acuerdo a la localización. ¿Qué datos clínicos va a presentar? Bueno, pues de entrada el dolor articular evidente, el edema que vamos a ver en la articulación afectada, el eritema, aumento de la temperatura. La mayor parte de los pacientes cursa con fiebre. Esto pudiera verse un poco oculto o no presentarse en pacientes geriátricos y sobre todo la disminución del arco de movimiento. En la presentación del abordaje de una monoartritis les comenté, ¿no? El hecho de que no haya dolor con el movimiento sugiere ampliamente que la afección es en la bursa o que pudiera ser a nivel de tejidos blandos. Cuando son articulaciones profundas, como puede ser la cadera, pues no vamos a visualizar de manera importante ni edema ni eritema ni aumento de la temperatura, pero en articulaciones como la rodilla, los codos, los tobillos, esto va a ser muy marcado. La localización, quedamos que la rodilla es la afección, el sitio de afección más frecuente, seguido de la cadera, seguido del hombro y otras articulaciones. Cuando vemos este tipo de presentación, por ejemplo, la articulación esternoclavicular, hay que pensar, por ejemplo, en uso de drogas intravenosas o a lo mejor si hubo antecedente de colocación de un catéter, pero donde vamos a encontrar más frecuentemente es en la rodilla y en la cadera, que obviamente pues son las articulaciones que también más frecuentemente son sometidas a la colocación de prótesis. Las poliarticulares se dan en un 20% de los pacientes. Hay que considerarlas también, aparte de que les había comentado, en gonorrea o en enfermedad de Lyme, en pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide o enfermedades del tejido conectivo, o bien que tengan una sepsis polimicrobiana, puede presentarse una infección poliarticular. Hay que recordar cuando hablamos también de artritis séptica que esta puede ser la presentación de una endocarditis bacteriana, por lo que será importante descartar que no haya alguna otra manifestación, hacer una exploración adecuada en búsqueda de soplos o algunas otras manifestaciones que nos sugiera una endocarditis. Hablando de gonococcemia, que sería ya igual la gonorrea diseminada, la menstruación es un factor de riesgo para la diseminación, por lo que 2/3 de las pacientes que presentan gonococcemia son mujeres y la triada sería la uretritis, la artritis, las pústulas hemorrágicas que pueden darse en extremidades y en hombro. En las manos son bastante frecuentes estas lesiones y suelen ser dolorosas. El estado bacterémico como tal por gonorrea implica una artritis supurativa localizada que va a causar evidentemente fiebre, escalofríos, el dolor articular, las lesiones cutáneas. Hasta en un 75% vamos a ver estas lesiones cutáneas que pueden ir desde pápulas, pústulas, con componente incluso hemorrágico.
pero la gonorrea también nos puede dar una artritis monoarticular sin síntomas sistémicos. Entonces, tanto poliarticular como monoarticular, ¿no? Aquí la clave es pues sospecharla en pacientes jóvenes sin factores de riesgo sexualmente activos. Eso en cuanto al cuadro clínico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una artritis séptica? Bueno, pues ya habíamos comentado, el abordaje de una artritis en general es mediante la artrocentesis, es necesaria hacerla. Hay que tener aquí la sospecha clínica, la presentación aguda nos da la pausa para pensar en una artritis séptica, ya sea que tenga o no tenga factores de riesgo. Habíamos comentado que esta etiología es importante hacer diagnóstico temprano para evitar el retraso en el tratamiento. La artrocentesis se puede hacer cerrada, a veces es muy simple cuando es una articulación fácilmente accesible como la rodilla, a veces requiere ser guiada por ultrasonido y en ocasiones se requiere hasta de artroscopía, cuando es, por ejemplo, la articulación de la cadera y tienen derrames muy prominentes, se requiere hacer artroscopía. ¿Qué vamos a hacer con esa artrocentesis? Pues bueno, un conteo celular con diferencial. Nos interesa saber el conteo celular y qué tipo de células están presentes. La búsqueda de cristales siempre es obligada. Aquí es bien importante que la gota obviamente también puede predisponer a una sepsis. Entonces, el hecho de encontrar cristales no descarta que estén combinadas, ¿no? Que tengamos tanto una artritis gotosa como una artritis séptica agregada. La tinción de Gram y el cultivo serían los 4 componentes importantes que vamos a evaluar en ese líquido sinovial. Lo ideal, como siempre que tomamos una muestra, es hacerlo previo a la administración de antibióticos. ¿Cómo esperamos ver ese líquido? Pues opaco, la viscosidad puede ser variable. Aquí vemos igual, no es un líquido claro, sino se ve un líquido turbio, más de 20.000 leucos por lo menos y de predominio de polimorfonucleares. Si está más de 50.000, que es lo que consideran igual muchas veces en varias literaturas, pues esto implica mayor probabilidad de que se trate de una artritis séptica. La tinción de Gram tiene una sensibilidad variable del 30 al 50%. Si existiera mucina, cristales o coágulos, nos puede también favorecer a falsos tanto positivos como negativos. Y el cultivo es el gold estándar. Nos va a dar el diagnóstico definitivo. También lo recomendable es hacerlo previo al uso de antimicrobianos en un frasco estéril con anticoagulante contra aerobios y anaerobios. Y hay un crecimiento de los cultivos en el 60% si son no gonocóxicas. ¿Ok? En las gonocóxicas el crecimiento suele ser mucho menor. Entonces, este es un comparativo igual de líquido. El líquido normal es claro, tiene cierta viscosidad y tiene leucos normalmente, aquí es por abajo de 200, hasta por abajo de 2000 puede considerarse que pudiera ser un líquido normal. En la artritis séptica es donde vamos a tener celularidades más altas, que van de 50.000 hasta 100.000 o incluso más. Es amarillento, verdoso, más opaco y la viscosidad es variable. En las enfermedades degenerativas o en los traumatismos normalmente la celularidad no va a estar afectada y en las inflamatorias que no son sépticas vamos a ver incremento de la celularidad, pero por lo regular no sobrepasa las 20.000 células. El líquido no va a ser tan turbio, puede ser un poco opalescente, pero no al grado de una artritis séptica. Hay que solicitar cultivos para Neisseria si existe la sospecha. Recordar que Neisseria requiere medios especiales como el Taller Martin o el agar chocolate. Y en esos casos, si hubiera lesiones, estaría indicado tomar, además de hemocultivos, cultivos de tracto genitourinario, rectal, de lesiones dérmicas, muestras orofaringias. Otros estudios, bueno, la amplificación de ácidos nucleicos, la reacción en cadena de polimerasa, normalmente no se utilizan de rutina. Estarían indicados en pacientes con cultivos negativos, que ya tuvieron uso previo de antimicrobianos, a lo mejor si hay sospecha de Neisseria, también la amplificación sería de utilidad. La procalcitonina se ha estudiado tanto su utilidad en muestras en suero como en líquido sinovial, tiene una sensibilidad baja, realmente el hecho de que se reporte negativa no descarta, pero su especificidad es alta, sin embargo, pues no se utiliza como una prueba de rutina. En el líquido sinovial, el determinar deshidrogenasa láctica, glucosa,
proteína C reactiva, realmente no tiene utilidad como en otras muestras. Sin embargo, en las bacterianas lo que se podría ver normalmente es un incremento de las proteínas y una baja de la glucosa, pero esto no es sensible ni se recomienda de manera rutinaria solicitarlo. La biopsia sinovial sería otro estudio a considerar, pero igual solo en ciertos casos, como cuando haya sospecha de osteomielitis, que haya dificultad para la obtención de líquido o estemos pensando en ciertos agentes como serían las micobacterias. El uso de la radiología. Bueno, la imagen realmente para lo que nos ayuda es para ver si hay una articulación con daño previo, como pudiera ser aquí. Bueno, vemos la disminución del espacio articular, podemos ver erosiones, aquí también vemos perdido completamente el espacio, puede ser útil para los derrames, si se fijan aquí en esta radiografía de tobillo, esta imagen ovoidea que está hablando de la presencia de derrame. Aquí, por ejemplo, la tomografía puede ser útil en ciertas articulaciones, en la articulación aquí de la cadera, donde la imagen, la radiografía puede no ser tan útil y a la exploración no lo detectamos, podemos hacer uso de la tomografía. Como comenté previamente, también la imagen puede ser de utilidad para guiar el drenaje de ciertas articulaciones de no fácil acceso. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Bueno, pues son varias cuestiones, desde una bursitis séptica, la enfermedad de Lyme, que habíamos comentado que puede cursar también con una monoartritis. Aquí el antecedente de exposición en zonas endémicas, como puede ser el norte de Estados Unidos. El eritema migrans, esta lesión que puede ser altamente sugestiva. Una artritis migratoria, a lo mejor el paciente refiere ya de cuadros previos de artritis en algún otro sitio. Tuberculosis, bueno, suele ser más indolente, no es un inicio tan agudo como una bacteriana. Los cultivos, pues, evidentemente suelen ser negativos. Puede causar tanto una mono como oligoartritis. Y aquí el Sil-Nielsen tiene una sensibilidad baja. Aquí hay que considerar la biopsia sinovial. En las fúngicas también suelen tener un inicio mucho más insidioso e indolente y hay que considerarlas en pacientes con inmunosupresión, igualmente con cultivos negativos. Puede ser secundarios por otricosis, coccidiosis, cándida, pero no normalmente con antecedente de inmunocompromiso. Por cristales, bueno, ¿qué nos sugeriría? Que es por cristales, que haya cuadros previos, presencia de tofos, los cristales en la microscopía y la articulación metatarsofalángica, que sabemos que es una de las más frecuentemente afectadas. Les voy a mostrar un cuadro igual con ciertos criterios que sugieren que hay que es una artritis por cristales, aunque nunca olviden que pueden coexistir, o sea, puede haber gota, más aparte artritis séptica. Traumática, pues normalmente el paciente recuerda, ¿no? El antecedente de trauma, también pudiera secundario un trauma causarse una artritis séptica, sobre todo si es penetrante, pero bueno, pudiera haber alguna afección del estado neurológico, que el paciente no pueda referir de manera adecuada el traumatismo, pero es uno de los diagnósticos diferenciales. La artritis reactiva la comentamos igual en el abordaje de la monoartritis, que haya cuadros previos de infecciones gastrointestinales. La artritis reumatoide, que suele ser simétrica y crónica, pero una exacerbación aguda puede ser monoarticular. Este es un cuadro que les mencionaba para ver criterios que sugieran la presencia de gota cuando no hay disponibilidad de líquido o previo, digamos, una probabilidad preprueba. El ser hombre da un puntaje de 2 puntos, la gota siempre es más frecuente en hombres, que hay un cuadro de artritis previa serían 2 puntos, que sea la aparición rápida en el transcurso de un día, es mucho más rápida, puede ser todavía más rápida que una artritis séptica, te da 0.5 puntos. El eritema te da un punto, que se afecte la articulación del primer metatarso falángico sería 2.5, hipertensión, otras enfermedades cardiovasculares daría 1.5 puntos, un ácido úrico sérico por arriba de 5.8 miligramos por decilitro. No forzosamente tiene que estar elevado, recuerden que a veces hay cuadros de gota con niveles normales de ácido úrico, te da 3.5 puntos. Entonces,
Esta sumatoria, cuando es menor de 4 puntos, no esgota en un 95% de los casos. Hay que considerar otras alternativas. Entre 4 y 8 es incierto, pero sobre todo cuando hay 8 puntos o más, hay que considerar que gota será en un 87% de los casos. Entonces, ese cuadro puede ser también de utilidad. Y eso en cuanto al diagnóstico de gota. Vamos a hablar de una vez sobre el tratamiento. Pues el tratamiento es obligado a hacer un drenaje de líquido infectado, tratamiento antibiótico empírico, estableceremos hasta contar con el cultivo para poder dirigir la antibiótico-terapia. Es importante la inmovilización de la articulación. Vamos a desarrollar este algoritmo sacado del UpToDate, donde, bueno, empieza con la aspiración de la articulación, se envía para lo que comentamos, el conteo celular, la tinción de Gram, cultivo y cristales. Para pacientes sexualmente activos en los que estamos sospechando de Neisseria, se recomienda igual pedir ya sea amplificación de ácidos nucleicos si están disponibles, o bien el cultivo dirigido, que quedamos que puede ser Taller Martin, o bien agar chocolate. Si la tinción de Gram demuestra microorganismos, si son positivos, hay que dejar un tratamiento empírico con vancomicina, pensando en un Staphylococcus aureus que comentamos que actualmente la prevalencia de meticilinos resistentes es alta, entonces dejamos vancomicina empírica. Si fuera un bacilo Gram negativo, dejaríamos una cefalosporina de tercera generación empírica. Si te da un diplococo Gram negativo, prácticamente casi estás haciendo el diagnóstico de gonorrea y hay que hacer el tratamiento empírico, que es a base de ceftriaxona, y vamos a dar un seguimiento con el resultado del cultivo. Si el cultivo es positivo, se dirigirá el tiempo de acuerdo al resultado y el drenaje nuevamente si es necesario. Si es negativo, hay que ver la respuesta clínica y hay que determinar si se trató de igual una tinción de Gram que fuera falsa o verdadera positiva. Esto en base a la clínica estableceremos si hay mejoría y continuamos tratamiento. Si no hubiera demostración de microorganismos por la tensión de Gram y estamos ante un fluido purulento con 50.000 a 150.000 células, esto sigue haciendo fuertemente la sospecha de una artritis séptica. Entonces, independientemente de la tinción de Gram, que demostramos que no tiene una sensibilidad tan alta, vamos a considerar ciertas cosas. Si el paciente es inmunocomprometido o es usuario de drogas intravenosas, el tratamiento empírico sería a base de vancomicina más cefalosporina con acción antiseudomona, sería vancomicina más ceftazidima. Si el paciente no tiene ni inmunocompromiso ni es usuario de drogas, hay que preguntarnos aquí si hubo antecedente igual de una artritis traumática, por ejemplo, alguna lesión con penetración que hubiera igual pérdida de la continuidad de los tejidos. Sí, hay que dejar vancomicina y cefalosporina de tercera generación. Si no hubo un trauma abierto, hay que dejar únicamente vancomicina y bueno, también el seguimiento con el cultivo. Entonces, este abordaje va prácticamente igual a los pacientes que la tinción fue negativa, pero que la sospecha sigue siendo amplia por la celularidad tan alta. Si el líquido no fue purulento y aparte la tinción de Gram fue negativa, hay que considerar no dejar tratamiento antibiótico, pero sí dar seguimiento al cultivo, que tiene que incluir para gonococos y para, si hay posibilidad, amplificación de ácidos nucleicos. Si el cultivo es positivo, bueno, ya haremos la terapia, y si es negativo, bueno, pues esto no es consistente con la artritis séptica y hay que evaluar diagnósticos alternativos. Entonces, como resumen, Gram positivos en la tinción dejamos vancomicina, Gram negativos dejaríamos una cefalosporina, diplococo igual cefalosporina de tercera generación pensando en Neisseria. Si hay inmunocompromiso, la opción es dejar banco más cefalosporina con actividad antiseudomona, que sería la ceftazidima, y dar seguimiento con los cultivos. Aquí hay algunos medicamentos igual que tienen utilidad para los estafilococos meticilino resistentes. Esto lo vamos a ver que hay que completar. Vamos a dejar un tratamiento enteral primero parenteral para continuar terapia enteral posterior al egreso, y las opciones serían Clinda, Trimetoprim, doxiciclina, Linezolid,
rifampicina más ciprofloxacino, por ejemplo, como una opción. La duración del tratamiento es larga. Hay que tomar en cuenta que para una artritis séptica se requieren tratamientos prolongados. En caso de estafilococo, si hay bacteremia sin endocarditis, el tratamiento por lo menos deberá de ser de 4 semanas. Si no hay bacteremia, únicamente la artritis séptica, se podría considerar terapia enteral por 14 días más terapia oral de 7 a 14 días. O sea, también aquí es un tratamiento por 28 días, pero lo podríamos dividir. En esta primera realmente se tendría que dar 4 semanas por vía parenteral. Si es meticilino sensible, las opciones son la dicloxacilina y la clindamicina para el tratamiento oral a completar. Si son meticilinos resistentes, las opciones son clinda, doxiciclina, trimetoprim, linezolida, rifampicina, combinados con una quinolona, ¿ok? Y este tratamiento entonces continuarlo al egreso, pero siempre considerar tratamientos prolongados por lo menos de 4 semanas. El tratamiento con fluorquinolona puede ser enteral por 7 días si tenemos un microorganismo sensible para completarlo posteriormente 14 a 21 días por vía oral. En caso de pseudomonas o enterobacterias, estas son bacterias de difícil tratamiento, requerirá forzosamente de 3 a 4 semanas tratamiento. Aquí es por vía parenteral, no por vía enteral. Estos pacientes sí requieren tratamiento parenteral prolongado. Y prácticamente, bueno, eso es en cuanto a la cuestión de el tratamiento. Vamos a hablar ahora, creo que ya se trabó aquí, vamos a hablar ahora de el tratamiento en cuanto, en cuanto al pronóstico. Hay que considerar, igual aquí en cuanto al tratamiento, en cuanto al pronóstico de las artritis sépticas, que bueno, un porcentaje bastante alto va a presentar secuelas importantes, hasta un 50% puede cursar con secuelas. Hay agentes que tienden a causar más secuelas y entre estos se encuentra el Staphylococcus aureus, que quedamos que es uno de los más importantes, de los agentes que más frecuentes. Entonces, Staphylococcus aureus frecuentemente está relacionado con secuelas. La disminución del rango de movimiento es una de ellas, el dolor posterior a la infección. Y en el caso de las artritis reactivas, que le incluyo aquí, un 30% se vuelven crónicas. Las complicaciones sería una articulación disfuncional, la osteomielitis, que evidentemente es grave, y la sepsis. ¿Qué factores existen de mal pronóstico? Pues la edad mayor de 60 años, la infección de cadera y hombros siempre serán de peor pronóstico, el antecedente de artritis reumatoide, que existan hallazgos positivos en cultivos de líquido sinovial después de 7 días de tratamiento adecuado o que hayamos retrasado 7 días o más el inicio de la terapia. De ahí que hemos considerado que el diagnóstico oportuno es clave en la artritis séptica, entre otras cosas para evitar las secuelas. La tasa de mortalidad Neisseria tiene una baja mortalidad, pero hablando de Staph aureus puede ser hasta del 30% cuando se combina con comorbilidades. Y pues nuevamente recordar que este es el agente más importante en todos los grupos etarios. Pues esto sería todo en cuanto al tema de artritis séptica.